Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales del juego de Química Me Alegría 3. En esta ocasión vamos a realizar el experimento 81, con el cual vamos a dar inicio a una nueva sección titulada sulfato de cobre. Tal vez ya se habrán dado cuenta que en secciones anteriores estamos realizando los mismos experimentos que hemos venido haciendo desde un principio, pero ahora estamos ocupando una determinada sustancia. La respuesta es muy simple, y es que en la química, sobre todo ustedes pueden verlo en su tabla periódica, existen elementos que son muy importantes por los cuales se debe realizar su estudio en los fenómenos que suceden en base a estos para determinar características específicas. Por ejemplo, el oxígeno es uno de los elementos más importantes, por eso es de que trabajamos exclusivamente con él en una de las secciones anteriores. Lo mismo con el hidróxido de sodio, de lo que se trató la sección anterior. En esta ocasión vamos a trabajar con un elemento importante que es el sulfato de cobre. Aquí lo pueden ver. Y vamos a realizar unos cuantos experimentos que hemos realizado ya en secciones anteriores. La pregunta es, ¿por qué es tan importante esta sustancia? Para empezar, recordemos que en la sección anterior les había dicho que existen muchos materiales que se encuentran no de manera pura, sino combinada con otras sustancias al fondo de la tierra o en la naturaleza. Para eso existen muchos elementos como el zinc, como lo vimos en el experimento anterior, perdón, en la sección anterior, que sirven para extraer de la manera más pura posible esos materiales. Una prueba de esto es el sulfato de cobre. Este elemento, bueno, compuesto, es la manera natural en la que se obtiene en la naturaleza, valga la redundancia. Lo que importa de este elemento es el cobre, ya que es uno de los elementos más importantes que existen y que son muy empleados en la industria eléctrica, ya que con este elemento se fabrican todos los cables que conducen la electricidad. No sé si ya les habré platicado un poco acerca de los conductores o aislantes, pero una sustancia conductora es aquel que permite el paso de la electricidad sin oponer alguna resistencia. Esto es, en otras palabras, que conduce a la electricidad. Más adelante trabajaremos con algunos experimentos referentes a la electricidad. Por el contrario, un aislante es aquel que no permite el paso de la electricidad. La mayoría de todos los metales son buenos conductores tanto del calor como de la electricidad, mientras que elementos como la madera, el cartón, el papel, el vidrio, entre muchos otros, son aislantes, ya que si aplicamos una corriente en base a estos elementos, en la base de estos elementos, no se va a transmitir la corriente eléctrica. En cambio, ustedes, no sé si les haya tocado que un cable está conectado a un contacto y sin querer lo tocan y este está pelado y les da un toque que incluso retiran así la mano. Eso es porque ese cable en su interior está compuesto de pequeños alambritos de cobre. Por ejemplo, este cable está hecho de cobre, y si lo conectamos a la corriente eléctrica, como lo haremos más adelante, podemos observar que conduce la electricidad. Ahora, ¿por qué se emplea el cobre y no otros metales para la construcción de cables y conductores eléctricos? La respuesta es que el oro y la plata son los mejores conductores que existen en este planeta. Sin embargo, por su alto costo, sería más costoso, valga la redundancia, elaborar estos cables, y por lo tanto, en el mercado sería más difícil de conseguirlos, ya que tendrían un precio más alto. Entonces, uno de los metales que está con mayor abundancia en el planeta y que no tiene costo alguno es el cobre. Entonces, por eso se emplea este elemento para hacer todo tipo de materiales conductores.
Es por eso que es muy importante el sulfato de cobre. Bueno, después de toda esta introducción, vamos a hacer nuestro primer experimento, que consiste básicamente en la creación de cristales de la misma manera que lo hicimos en los primeros experimentos. Si recuerdan, cuando realizamos nuestros cristales con alumbre y sulfato de magnesio, la forma que tenían. Bueno, pues, en esta ocasión vamos a determinar que el sulfato de cobre también es una sustancia cristalina, e incluso en experimentos posteriores vamos a observar que aparte de ser una sustancia cristalina, contiene en su estructura cristales de hidratos, es decir, cristales de agua, de moléculas de agua. Entonces, en este experimento, los materiales que necesitamos son los mismos que en los primeros experimentos, que son pipeta, nuestro reloj, nuestras pinzas, nuestro agitador, nuestra cucharita, un poco de agua, lámpara de alcohol, cerillos, un tubo de ensayo vacío y sulfato de cobre. Lo primero que hacemos y que hicimos la vez anterior fue tomar un poco de agua y llenar el tubo hasta una cuarta parte. Así está bien. Voy a quitar esto para que puedan ver. Enseguida destapamos el sulfato de cobre y agregamos una cucharadita. El sulfato de cobre no es una sustancia muy soluble en agua, entonces no vamos a emplear mucha para este experimento, como lo hicimos tanto con el alumbre como con el sulfato de magnesio. Si ustedes recordarán, estuvimos agregue y agregue sustancia hasta que ya no pudo disolverse. En este caso no va a suceder. Entonces comenzamos a agitar y vemos que ya se ha disuelto, pero en la parte de abajo hay un poco de precipitado que ya no se puede disolver, o bueno, eso parece. Para estar más seguros de que ya es una solución saturada, agregamos otro poco de sulfato de cobre. Y continuamos agitando. Notamos que ahora sí ya cuesta más trabajo disolverse, ya tenemos que estar más tiempo. Y ahora vamos a agregar más sulfato de cobre. Bueno, aquí ya no se puede disolver, si lo pueden observar. Pero como ahora vamos a emplear fuego, y una vez vamos a agregar una gran cantidad para que esta se disuelva al momento de tener contacto con el fuego. Observamos, vamos a agregar un poco más. Si se les termina el sulfato de cobre, lo pueden, bueno, es más difícil conseguirlo, pero en caso de que se termine, pueden conseguirlo en cualquier droguería, es decir, en tiendas especializadas en artículos
de química, productos químicos. Nada más que una advertencia: el sulfato de cobre que venden en esas tiendas está más concentrado, entonces sí puede ser más dañino para la salud. Bueno, observamos que ya agregamos una gran cantidad. A continuación prendemos nuestra lámpara de alcohol y tomamos nuestra disolución. Observamos cómo empiezan a salir burbujas y el sulfato de cobre que está en el fondo del tubo de ensayo empieza a disolverse. El calentado traten de hacerlo lentamente, porque como ya las pinzas ya han sido ocupadas muchas veces, pueden ocasionar que el tubo se voltee a momento de estar caliente. Por eso ven que como que lo estoy separando, para que no se me voltee el tubo de ensayo y se me vaya a romper. Observamos que ya tiene un color muy distinto al que tenía al inicio. Ya todo el precipitado se disolvió y ya lo único que está levantándose es el agua. Si ustedes quieren, pueden agregar más sulfato de cobre. Entre más soluto tenga nuestra disolución, más cantidad de cristales se formarán. Observamos que de nuevo se disuelve, incluso ha aumentado el volumen de la disolución. Ya que se disolvió todo nuestro soluto, apagamos esta cosa y hacemos lo mismo que en el experimento 1 y 2. Tomamos un poco de la disolución y la colocamos en nuestro vidrio de reloj. Y mientras tanto, el tubo de ensayo lo tocamos a ver si está caliente. Si no, lo dejamos enfriar un poco y cuando esté frío lo introducimos en agua. Esto es porque si meten el tubo de ensayo muy caliente, después se les va a reventar, por lo mismo de que estaba a altas temperaturas y de inmediato lo introducen a un ambiente que tiene temperaturas bajas. Entonces ya podemos tocar y lo introducimos en el agua, y al igual que el experimento anterior, esperamos un breve lapso de tiempo para que empiece la formación de los cristales.
Después de unos cuantos minutos, podemos observar que obtuvimos los mismos resultados que en el primero y en el segundo experimento. Por ejemplo, en el video del reloj, observamos cómo todavía hay agua que se desplaza, pero en el interior de esta, no sé si ustedes puedan verlo, se pueden apreciar los cristales que se formaron al momento de dejar a la intemperie un poco de disolución, una muestra. Y ahora, si vemos el tubo de ensayo, ocurre lo mismo. Todo el fondo del tubo de ensayo está cubierto de cristales. En caso de que no los puedan ver, aquí en la parte posterior del tubo de ensayo, que no contiene la disolución, tiene cristales en forma de pequeños hilos delgados. Entonces, con esto podemos demostrar que efectivamente el sulfato de cobre es una sustancia cristalina. ¿Por qué se forman los cristales? Como ya les había dicho anteriormente, al colocar una disolución en un ambiente frío y la disolución proviene de un ambiente caliente, lo que ocasiona es que la sustancia empiece a enfriarse y todo aquello que estaba sobresaturado porque estaba caliente empieza a aparecer en forma de cristal. Por eso, básicamente por eso ocurre este fenómeno. Ahora bien, en caso de que sí se les haya formado los cristales aquí, pero no se les haya formado en el tubo de ensayo, verifiquen que su agua esté lo suficientemente fría. Si el agua está a temperatura ambiente, es decir, no está ni fría ni caliente, por más sulfato de cobre que estén agregue y agregue, no se van a formar los cristales. Si a pesar de que el agua de la llave está un poco fría, lo que pueden hacer es introducir una pequeña cantidad en el refrigerador para que ésta se enfríe, y posteriormente pueden emplearla para colocar ahí el tubo de ensayo y de esa manera se forman los cristales. Ahora lo único que queda hacer, si ustedes quieren, sería etiquetar los cristales, derramar el agua que nos está estorbando y que no podemos ver. Si quieren lo hacemos. La agregamos aquí, total esa agua ya no la vamos a ocupar. Y así pueden observar de una mejor manera los cristales. Para que adquiera forma la parte de abajo, pues se necesita enfriar más tiempo porque todavía están frescos. Bueno, pues con esto concluimos este experimento, el primero de esta sección, y los esperamos para el siguiente. No olviden suscribirse y recomendarnos con todos sus amigos.